De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos pues al principio de este programa, ya está con nosotros el profesor Juan Valdés. Juan es el presidente del Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos, un profesor de generaciones con vasta experiencia en todo este tema educativo, un conocedor a carta cabal, un planificador docente de una dilatada carrera. Y con Juan vamos a conversar sobre diversos temas enfocado en la educación de la República Dominicana, en todo lo que tiene que ver con el rendimiento del maestro, con el rendimiento del estudiante y demás temas relacionados. Juan, buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Juan, se ha desatado un amplio debate en la sociedad dominicana con relación a este tema de que los niños dominicanos no tienen asiento o no tienen butaca en las escuelas, que los niños haitianos le han robado el derecho al niño dominicano de estudiar. A mí me gustaría que analicemos esto desde el punto de vista educativo, porque la gente lo está abordando en los medios, quizá con un poco de conocimiento, y se está inclinando mucho por el tema racial, Juan. Bueno, ¿cuál es la realidad de esto? No, el tema no tiene que ver nada con que sean haitianos o dominicanos. Realmente hay un derecho universal de acceso a la educación. Cuando los hijos de un dominicano inmigrante, ilegal o no, va a otro país, ellos tienen un espacio en la escuela porque la educación es un derecho universal. El problema no es que sean niños dominicanos o haitianos los que ocupen los espacios en las escuelas públicas, sino que el Ministerio de Educación ha fracasado en lograr construir las aulas que son necesarias para suplir las necesidades de la educación pública de la República Dominicana. De hecho, en 2020, ya había un diagnóstico de la necesidad de más de 10.000 aulas para que los centros educativos públicos puedan tener espacios que sean conducentes a procesos efectivos de enseñanza-aprendizaje. Al día de hoy, nosotros en el Observatorio Educativo hemos diagnosticado que entre 2021 y 2023 solo se construyeron 1.787 aulas de las 10.000 que hacen falta. En este año, 2024, el Plan Anual de Compras y el Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación tienen presupuestado construir 1.800 aulas más. En total, 1.812 aulas. Cuando tú sumas esa cantidad con las construidas entre 2020 y 2023, tú ni siquiera puedes suplir el 30% de la necesidad de aulas que tenemos en el país. O sea, el 70% de ese déficit de 10.000 aulas es más de 7.000 aulas. Y a este momento, aún en este año construyendo 1.800 aulas, tú no puedes solucionar ese déficit. El problema en las escuelas públicas es que el gobierno, el Ministerio de Educación en particular, ha fracasado en la gestión del Ministerio de Educación en construir las aulas necesarias, que no son una necesidad de este momento simplemente. Desde 2012, aquí se hizo un diagnóstico de unas 30.000 aulas que hacían falta en el país. Entre 2012 y 2020 llegamos a construir casi 20.000. Ahora mismo hace falta 7.000 aulas más si se logra este año construir las 1.800 que están programadas. Entonces hay que ser objetivos. Lamentablemente esto lo que revela es el fracaso en la gestión del Ministerio de Educación. Juan, pero no deberían, explícale tú eso al país, no debería el Ministerio de Educación darle prioridad al niño dominicano, porque suponga usted que nosotros tengamos un número X de niños haitianos que hay que inscribirlo porque es un derecho fundamental. ¿Por qué no se prepara un plan, un cronograma y se dice, no, los niños dominicanos tienen que ir primero y después que se inscriba la mayor cantidad de niños dominicanos hasta cierto plazo, entonces se le da oportunidad a niños de otra nacionalidad? Realmente es así en la práctica. Hay zonas del país, geográficas, fronterizas, donde sí hay una mayor cantidad de niños haitianos alrededor de las escuelas públicas, porque es un tema de población en esa región. Pero en general no es cierto que hay una prioridad para niños haitianos por encima del dominicano. Lo que es cierto es que sean haitianos o dominicanos, ambos están enfrentando el mismo problema. El problema no es de la nacionalidad de quien va a la escuela, el problema es de la incapacidad de las autoridades dominicanas para cumplir con su trabajo. Porque esto no se dio este año escolar. Cada año escolar en los pasados 3 años sucede lo mismo.
El problema, reitero, es la incapacidad del Ministerio de Educación de cumplir con su trabajo, de construir las aulas que hace años necesitamos. Estamos tergiversando el tema. Aquí la crisis no es entre la nacionalidad haitiana dominicana. La crisis es de gestión del Ministerio de Educación porque tienen los fondos, tienen la programación y no son capaces de resolverlo. Cada año, en los pasados 3 años, el Ministerio de Educación ha dejado de ejecutar decenas de miles de millones de pesos que están ahí y no los gastan, no los pueden ejecutar. Eso es un tema de incompetencia en la gestión. Eso se resuelve fácilmente. Te voy a dar un dato. En este año escolar hay menos niños inscritos en la escuela que en el año 2019. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos han dicho que la razón por la cual ha crecido la matrícula en el sector público era porque supuestamente los colegios privados, una gran cantidad, quebraron durante la pandemia y esos niños se fueron a la escuela pública. Pero cuando tú revisas el tablero de estadísticas del mismo Ministerio de Educación y comparas cuántos niños teníamos en 2019, que eran más de 2.2 millones de niños, y cuántos tuvimos en este año escolar 2023-2024, es inferior la cantidad de estudiantes. Entonces, lamentablemente, aquí te insisto, lo que hay es una gran crisis en la gestión del Ministerio de Educación, porque tiene los fondos, tiene las necesidades identificadas, el país tiene los proveedores y los contratistas para hacer el trabajo, pero al final te dicen que el problema es que los procesos de compras y contrataciones tardan mucho, pero eso está planificado desde el año anterior. O sea, eso realmente es excusas, pero aquí lo que hay es una seria ineficiencia en el Ministerio de Educación. Juan, ¿por qué que ustedes, los ADPistas, le dan tan duro al Ministerio de Educación cuando los ADPistas deberían apoyar más el ministerio, más la gestión del ministro y como luchar en pareja? Te digo eso porque con los ADPistas que yo hablo, personas con tu nivel profesional, con una conciencia clara de la educación, no le sacan el guante al Ministerio de Educación en vez de proponer, colaborar para que cada día la educación sea mejor en República Dominicana. Desde el año 2019, que se creó el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, cada año nosotros lo primero que hacemos es investigación científica, investigación educativa y diagnóstico. Cuando identificamos las necesidades de las escuelas públicas, lo primero que hacemos es llevarlo a las autoridades, compartir esos hallazgos con las autoridades. Luego, firmamos un acuerdo para resolver esos problemas. Al final, no los resuelven. Son incapaces de resolver las necesidades de las escuelas públicas, no de la ADP. A lo que la ADP le está dando muy duro es a las necesidades de la educación dominicana. Es todo lo opuesto. Recientemente, con el presidente de la República y el ministro de Educación, se firmó un convenio para resolver la mayor parte de los problemas de la educación pública. Más aún, nosotros presentamos 14 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento y se firmó un convenio para resolverlo. Ahí estaba el defensor del pueblo, el ministro de Educación, el presidente de la República, la ADP, y al final firman los acuerdos y no los cumplen. Son incapaces de lograrlo y también incumplen cosas que son básicas de derechos de los niños, de los docentes. La ADP por lo que está luchando es por el derecho a una educación de calidad. Luchar por ese derecho, que es su responsabilidad, no es darle duro a nadie, es atacar seriamente, seria y muy firmemente las necesidades de la educación pública. Nosotros como gremio no tenemos una posición personal hacia nadie, sino hacia una función. Y cuando el ministro era Fulcar o era Guante, la posición era la misma. Era la misma y se firmó un convenio con Roberto Fulcar y se firmó un convenio con Ángel Hernández y en la gestión de Xiomara Guante firmamos un convenio con el ministro Peña Mirabal desde 2019 y ha sido lo mismo. Las autoridades son incapaces de lograr resolver las necesidades básicas de las escuelas y la responsabilidad del ADP es luchar por la calidad de la educación y no hacerlo sería realmente irresponsable. Juan, ¿qué es lo que ha pasado con este tema de los concursos de oposición o los exámenes a los maestros
que esto ha generado tanto disgusto dentro de los profesores, dentro de los maestros, y hay profesores por ahí que andan con la mano en la cabeza. ¿Realmente se queman tantos maestros, Juan? No, Explícale al país. Yo no lo creo así. Mira, el sistema de carrera docente de la República Dominicana tiene 5 niveles. El primero es la formación inicial, que es el estudio de la carrera en la universidad. El segundo se denomina el concurso de oposición docente. Se llama de oposición docente porque se supone que quienes deben adquirir las funciones y los puestos son los más competentes. Por eso hay una competencia que es equivalente a la oposición. Las mejores calificaciones... El término oposición es como si fuese un torneo. Así es. El Estado, el pueblo merece tener a las personas más calificadas en las aulas. Y por esto la mejor calificación es la que debe primar para adquirir el puesto. Lamentablemente, las autoridades del Ministerio de Educación han sido incapaces de demostrar a la Asociación Dominicana de Profesores y a los más de 40,000 postulantes que participaron en el reciente concurso que las pruebas del concurso sean legítimas en términos de su correlación entre el contenido de los ítems de las pruebas y los estándares profesionales y del desempeño para la certificación de la carrera docente. Es un requerimiento del Sistema Nacional de Carrera Docente que esas pruebas estén psicométricamente calibradas y que correspondan a esos estándares. Al día de hoy, el Ministerio ha sido incapaz de demostrar a la ADP y a los docentes que las pruebas sean legítimas. Encima de esto, les niegan a los docentes el derecho a la revisión de sus pruebas. Y en el concurso cometieron varias violaciones. La primera violación fue que ellos en el concurso pasado de 2022 se habían comprometido a presentar inmediatamente en pantalla los resultados de las pruebas computarizadas. No tiene ningún sentido que tú tomes una prueba por computador y que te digan que te van a enviar los resultados luego, porque el mismo algoritmo que presenta los ítems de las pruebas en pantalla te corrige los resultados de la prueba, pero lamentablemente los postulantes nunca reciben sus resultados inmediatamente. No se quemaron entonces esa cantidad de maestros que se le anunció al país que se quemaron. Para verificar si ellos se reprobaron o no, tienen que darles el derecho a la revisión de su prueba, que es un derecho universal en educación. Si un niño recibe una prueba, el docente está obligado a demostrarle que la calificación que le puso es la correcta. Si un docente participa en un concurso y recibe pruebas, el Estado está obligado a demostrarle que esa calificación que él sacó es la correcta. Me llama mucho la atención que se examinaron 38,000 maestros, pasaron unos 12,000 y el número que necesitaban en las aulas era 10,000. Alrededor de ese cantidad. Alrededor de ese número. Y siempre es así. El mismo ministro ha dicho que la cantidad que pasa es siempre la cantidad que ellos necesitan, lo cual llama a mucha suspicacia. El hecho de que no les den los resultados en pantalla inmediatamente, el hecho de que les nieguen el derecho a la revisión y lo que les ofrezca o les ofrezca a ellos sea un informe de resultados, llama mucho a la duda, a la suspicacia. Y lo más importante, nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores pedimos al ministerio, a sus técnicos, que nos demostraran, si esas pruebas estaban psicométricamente bien calibradas. No fueron capaces de hacerlo. Les pedimos que nos demostraran que las pruebas estaban alineadas y eran coherentes a los estándares profesionales establecidos. Fueron incapaces de hacerlo. Tampoco nos han demostrado, algo muy importante, que las pruebas que reciben los docentes estén alineadas al contenido que reciben en las universidades del país. Porque tú vas y te haces profesional de educación y se supone que esa profesión debe basarse en esos estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente que se aprobaron en 2014. Si las universidades no se han adecuado a esos estándares que son los que definen el perfil de docente que tenemos en el país y tú le das una prueba que no guarda ninguna relación con su capacitación, con la formación que le dieron, se quemó. Entonces, eso es una falta de incoherencia en las políticas estatales. Juan, ha suscitado un gran debate con relación al tema de las pruebas nacionales. Hay muchos que están a favor de la prueba, otros no. Escuché decir a la maestra Jacqueline Malagón que eliminar las pruebas nacionales, que eso sería como una aberración o retroceder en el tiempo. ¿Qué opinión te merece esto? Las pruebas nacionales no son el problema. Las pruebas nacionales no deben eliminarse. Ningún sistema educativo que tenga algún rigor científico elimina
la evaluación del ciclo de la enseñanza-aprendizaje. Déjamelo ahí en el ciclo de enseñanza. Vamos a la pausa y al regreso para que desarrollemos ese punto que la gente quiere escuchar sobre este tema de las pruebas nacionales. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Estamos conversando con el profesor Juan Valdés, quien es el presidente del Observatorio Educativo, profesor Rafael Santos. Ya ustedes han visto el despliegue de ideas, los temas que hemos tratado. El país ha podido percatarse de cómo anda la educación en República Dominicana. Y antes de la pausa, Juan nos hablaba sobre el tema de las pruebas nacionales. Juan, ¿qué opinión te merece el tema sobre el gran debate que ha suscitado de si eliminar o no las pruebas nacionales en el país? Eso no debería ser objeto de debate. Eso es penoso, vergonzoso, y lo que evidencia es un alto nivel de impericia en quienes dirigen el sistema educativo dominicano o quienes proponen tal cosa, porque ningún sistema educativo del mundo prescinde de lo que es la evaluación de los resultados. Las pruebas nacionales son la única herramienta de rendición de cuenta que tiene el pueblo dominicano de los resultados que produce el sistema educativo al final del bachillerato, de su sistema de escolaridad. Lo que sucede es que, en mi opinión, ahí se está evadiendo una realidad abrumadora, y es la realidad del fracaso y el colapso de la educación dominicana, en términos de la educación pública sobre todo. Las pruebas nacionales lo que evidencian es que ha fracasado el tema de la calidad educativa, y el Ministerio de Educación ha sido incapaz de lograr las metas de su diseño curricular. Si te fijas, en los pasados 4 años, los resultados promedio de las pruebas nacionales han ido disminuyendo año tras año. Hace 4 años eran 59 puntos. Hace 2 y 3 años eran 58. Y este año, recientemente, la semana pasada, ya presentado, la calificación promedio del sector público fue 57 puntos. Llevamos 3 años cayendo cada año más en la calificación promedio en el sector público. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad, y es la de proveer educación de calidad. Esas pruebas nacionales lo que revelan es que no ha cumplido y ha fracasado en términos de resultados. Pero yo te puedo decir con conocimiento de causa que esa prueba nacional en algún momento también, Juan, se contaminan. ¿En qué sentido te lo digo? Van a impartir prueba nacional en un liceo, el director del liceo sabe que el nivel del estudiante es bajo, y con tal de que no se le queme una cantidad muy alta de estudiantes, porque eso se refleja en su rendimiento, le dan las respuestas al alumno. Entonces, ¿Qué tú opinas de eso? Entonces ahí el problema no es la prueba. Volvemos a lo mismo. Es como un auto. Un auto es un medio de transporte, pero si tú deseas, tú lo tomas y sales a la calle a atropellar personas y a matar personas y se convierte en un arma letal. Tú estás hablando ya de un fallo de gestión, un tema ya ético, moral, que debe tener mayor control y supervisión. En esto, el Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad del Ministerio de Educación, de ser así como dices, debe intervenir. Pero volvemos al tema. Las pruebas nacionales lo que hacen es medir si las 7 competencias fundamentales a las que aspira el currículo dominicano se logran o no al final del ciclo de escolaridad que reciben los niños en este país, preuniversitaria. Entonces, vamos a estar claros. Tú sí puedes quizás encontrar, ya en términos del contenido de las pruebas, una disonancia entre los ítems de estas pruebas y lo que realmente se lleva a cabo en la escuela. Pero de nuevo, el problema no es la prueba. La prueba quiere medir aquello a lo que aspira el sistema por definición y diseño curricular. El problema es que la escuela pública, la educación pública aquí es una farsa, una gran farsa, porque tú tienes, por ejemplo, muchos de los docentes que son obligados a poner calificaciones que no son reales. Te voy a poner un área que no se mide en las pruebas nacionales, lenguas extranjeras. Yo, que soy el presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, ninguna de las calificaciones que tú ves en los libros de registro
de las escuelas públicas en este país, en el área de inglés y de francés, guardan ninguna relación con la realidad en términos del dominio, la competencia lingüística. Es decir, que a los niños le ponen 90 y 95 sin saber leer un texto en inglés o en francés. Es que aquí ningún dominicano en los pasados 63 años ha logrado aprender inglés en la educación pública. ¿Por qué los funcionarios públicos y todo el que puede envía a sus hijos a colegios privados o a colegios bilingües o les paga un instituto de una materia como el inglés que lleva 63 años en el currículo y no hay un dominicano que haya aprendido inglés en la escuela? Los niños son evaluados de manera permanente. Ahora, cuando vemos la otra pata de la mesa, la evaluación del desempeño docente. Eso es algo aún más serio. ¿Cómo anda eso en el país? ¿Quién evalúa a los docentes? Bueno, mira, en el este país? es uno de los pocos países donde el sindicato de docentes es el que tiene que exigir que los evalúen. La ADP lleva ya 6 años exigiendo al Ministerio de Educación que se realice una evaluación de desempeño docente para saber qué capacidad y qué desempeño tienen de verdad los docentes que tienen que educar a los más de 2 millones de niños que van a las ¿Eso se ha hecho escuelas. alguna vez? Se hizo en el año 2017, 2018, pero fue una evaluación muy sesgada, de muy poca calidad. Aún así, el reglamento del Estatuto del Docente establece que los docentes dominicanos deben ser evaluados cada 3 años. Y aquí no se han evaluado desde 2018. Y tú escuchas a la gente hablando en los medios de comunicación diciendo que la educación aquí ha fracasado y que los niños no aprenden porque no tenemos buenos docentes. Sin embargo, no hay ninguna evaluación que sustente eso, que te pueda demostrar a ti que los niños no aprenden porque los docentes no son buenos, porque no hay una evaluación. La educación es una ciencia y cualquier opinión... La gente dice eso por lo que entiende o por lo que escucha, Juan. Bueno, lo que pasa es que la educación no es un tema de farándula, ni de aforismos, ni de mitos urbanos. La educación es una ciencia. ¿Por qué no se hace la evaluación? Por incompetencia del Ministerio de Educación y también en este año, que estaban supuestos a hacerla primeramente en el año 2021, no se hizo por la pandemia, se comprometieron a hacerla en 2022, fueron incapaces de hacerla, se comprometieron a hacerla en 2023, en 2024 ahora, se comprometieron a hacerla en octubre y ahora el mismo Ministerio de Educación ha saboteado. ¿Quién está llamado a hacer eso? ¿Educación, Juan? Es el Ministerio de Educación. ¿Prepara un examen, alguna evaluación oral, verbal? ¿Cómo funciona? El mismo viceministerio que hace el concurso de oposición docente es el viceministerio que está llamado a hacer la evaluación de desempeño docente, que es el viceministerio de acreditación y certificación docente, que en esta gestión ha hecho un trabajo pésimo. No ha hecho un concurso legítimo ni adecuado y ha sido incapaz de hacer la evaluación de desempeño docente. ¿No habrá ahí, Juan, alguna motivación económica o financiera en el sentido de que si evalúa al maestro y el maestro está dentro de la media o sacó puntuaciones preponderantes, se debe remunerar, aumentar el sueldo o algo parecido? El sistema educativo tiene incentivos para los docentes. Quizá no hay dinero, Juan, para pagar eso. Dinero. Pero aquí en los últimos 3 años, año por año, el Ministerio de Educación ha dejado de ejecutar más de 20,000 millones de pesos. O sea, un país que deja de gastar decenas de miles de millones en educación porque no son capaces de ejecutar el presupuesto, que no son capaces de dar un buen desayuno escolar. Aquí hay dinero de más para educación y los niños reciben una masita y un cuartillo de leche de desayuno los 5 días de la semana, enfermándose, haciéndose diabéticos y obesos. El desayuno escolar tampoco es nutritivo, que eso es parte del problema de la calidad de la educación, porque el cerebro humano necesita nutrientes para agotar los procesos cognitivos que conducen al aprendizaje. Pero la evaluación de desempeño docente es indispensable. Los docentes quieren mejorar. Por ejemplo, aquí se gasta cada año miles de millones de pesos en programas de capacitación docente que no tienen ningún fundamento porque no hay un diagnóstico de necesidades formativas. Si tú no sabes qué necesitas mejorar, tú no vas a mejorar. Es como un enfermo que necesita un diagnóstico para saber cómo se va a curar. Esta es la era del aprendizaje durante toda la vida y los docentes siempre tienen que seguir mejorando, pero tú no puedes mejorar si no conoces científica, técnica y rigurosamente cuáles son tus necesidades formativas. Y el responsable de este déficit, de esta falta, es el Ministerio de Educación, que ha sido incapaz de hacerlo. El incentivo tiene algo que ver con eso, seguro. Porque aquí hay otro problema.
Aquí no se quiere invertir el 4% de la educación en las partidas que son más importantes. Este país gasta 10% menos que el resto de América Latina y de todo el mundo en las remuneraciones a los docentes como parte del presupuesto total de la educación pública. Entonces, aquí te dicen que un docente gana mucho. No, no es que un docente gana mucho. Es que aquí la canasta familiar promedio está por encima de los 45,000 pesos. Y el sueldo real promedio de un docente, el que se lleva a la casa, no está en los 50,000 pesos todavía. Encima de eso, aquí lamentablemente, si tú no evalúas a los docentes, tú no puedes mejorar la calidad de la educación. El docente constituye el 30% de los factores ligados a la calidad de la educación. Hay un 70% que no tiene nada que ver con el docente, pero ese 30% es vital. Un punto importante, hablaste de diagnóstico. ¿Se tiene desde el Ministerio de Educación algún diagnóstico o un resultado sobre la evaluación del año escolar 2023-2024? Bueno, nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores acabamos de concluir el estudio titulado Condiciones de finalización del año escolar 2023-2024, que vamos a presentar la semana próxima a todo el país, donde se evidencian los hallazgos del declive de la educación dominicana que continúa en caída libre. Nosotros hemos concebido, dentro de la Ley General de Educación, 13 factores ligados a la calidad de la educación. Y lo que ese estudio evidencia en términos generales es que la educación dominicana no ha mejorado ninguno de los factores ligados a la calidad. 3 puntos básicos que llamaron su atención de manera asombrosa, diría yo. En la evaluación. En la evaluación. No hay condiciones conducentes al aprendizaje en la educación pública, en las escuelas, por las pésimas condiciones de infraestructura en las cuales los niños y los docentes tienen que interactuar. En este país tú tienes la asignatura de ciencias naturales y casi el 90% de las escuelas carecen de un laboratorio de ciencias. Los niños no tienen agua potable en la escuela. La alimentación escolar es pésima. Los medios y recursos para el aprendizaje que reciben los niños son de pésima calidad y están llenos de errores. Las condiciones, lamentablemente, en que un docente y un niño tienen que convivir en la escuela pública no conducen a procesos significativos de aprendizaje. No hay un sistema efectivo de supervisión y control de la calidad en la escuela pública y el país, sobre todo, carece de políticas socioeducativas adecuadas que puedan resolver las necesidades formativas de la población dominicana a nivel preuniversitario, porque aquí se han olvidado del sujeto que va a la escuela, Juan, que es un niño. Disculpa que te interrumpa. ¿Ustedes han hecho algún tipo de levantamiento diagnóstico desde la ADP o desde el Observatorio Educativo sobre este tema del acoso escolar? ¿Qué opinión te merece eso? Es que el acoso no es escolar, el acoso es social, es como la violencia. Ellos le llaman violencia escolar erróneamente, porque se da un conato de violencia en la escuela. Por eso viene del barrio, eso viene de la comunidad, eso viene de la casa. Qué bueno que tú haces esa pregunta, porque una de las propuestas de la ADP es que se integren trabajadores sociales a las escuelas públicas, porque la violencia no es escolar, la violencia es social. Vivimos en un país donde hasta en los medios de comunicación la gente grita, la gente ofende, la gente realmente se expresa. Se da golpe. Y utiliza palabras obscenas. Ese es un país cálido, es una isla muy candente. Y hasta en la cultura y la conducta social, eso tiene un efecto. Entonces, todo esto debe trabajarse desde la escuela, la urbanidad, la ética, el civismo. Por eso no se trabaja sino es a través de políticas integrales que puedan conjugar a la escuela, al hogar, a la comunidad y a toda la ciudadanía. La base del sistema educativo dominicano se denomina el constructivismo social. A lo que aspira el diseño curricular dominicano es a la construcción social del aprendizaje, no a la transmisión individual de conocimientos de un maestro a un niño. Lo que eso te dice en términos de filosofía educativa es que la educación es integral, ecosistémica y holística. Son todos los actores de la sociedad, los padres, las madres, los medios de comunicación, las autoridades.
Todas deben actuar en coherencia y eso nunca se va a dar si no hay políticas socioeducativas que puedan lograrlo. Y lamentablemente ahí está el mayor de los fracasos de la educación dominicana. Juan, finalmente, porque yo te puedo decir algo, yo me he quedado y sé que el país también lo ha sentido sumamente ilustrado. Y te digo esto con honestidad, hubiese escuchado pocos maestros dando detalle como tú lo has hecho, dando en la diana, tocando puntos sensibles sobre el tema educativo. Porque cuando tú invitas a un maestro a hablarte sobre ese tema, lo primero que te hace es hablarte mucho de política y no tratarte de los temas esenciales de los maestros del magisterio. Finalmente, uno escucha decir por ahí, es que tenemos un problema de fondo en el tema educativo y es que nuestros niños no logran interpretar lo que leen. Es decir, un niño te lee un texto, luego tú le dices, recítamelo, o ¿qué entendiste? Y no sabe realmente qué hay de cierto en eso. El estudio más completo y famoso en el mundo sobre calidad educativa se llama el informe Coleman y se hizo en 1965. Es increíble. Y uno de los factores que determinó ese estudio fue que los niños que tenían mejor desempeño en lenguaje, en comprensión lectora y expresión, eran los niños que más hablaban con sus padres y sus familias. ¿Qué te dice esto? Esto a lo que apela es a la naturaleza del lenguaje y a la naturaleza del aprendizaje. Desgraciadamente en nuestro país, te insisto, no hay programas efectivos para mejorar la comprensión lectora y tampoco la expresión oral y escrita, porque el ministerio ha estado dando palos a ciegas. El ministerio ha estado haciendo programas, gobierno tras gobierno, sin ningún sustento en la investigación científica. Ahora tienen un programa que se inventaron con UNICEF. UNICEF no es una institución especialista ni en matemáticas ni en lenguaje. Y la han puesto a hacer un programa para mejorar la comprensión lectora, el lenguaje y las matemáticas, basados en secuencias didácticas. Pero las secuencias didácticas son una característica de lo que se llama el instruccionismo, no del constructivismo social. O sea que ni siquiera son el mejor enfoque porque son una camisa de fuerza para mejorar la comprensión lectora. Además de eso, te puedo expresar algo. Mejorar el lenguaje, yo que soy del área de lenguas, de lingüística, implica todo un esfuerzo social, no individual. El niño no aprende lenguaje en la escuela. El niño es instruido en la escuela, es orientado en la escuela, es guiado en la escuela, pero esto debe perpetuarse en la casa, en la comunidad y en la ciudadanía. Si un dominicano se va a España y dura 3 años, viene aquí hablando totalmente distinto, sin ir a la escuela. ¿Por qué? El lenguaje. La comunidad. El lenguaje es de naturaleza. La influencia de la comunidad. Exacto. El lenguaje tiene una naturaleza gregaria. En el hemisferio izquierdo del cerebro humano está un dispositivo biológico que es el que te permite adquirir y mejorar y desarrollar el lenguaje. Todo eso tiene que dominarlo el Ministerio de Educación para poder generar políticas socioeducativas que puedan involucrar a toda la ciudadanía, inclusive a ustedes. La forma en que se expresan los comunicadores tiene un efecto porque los niños son más impactados por las redes sociales y los medios que por la escuela. Y todo esto requiere de una política socioeducativa más integral, de mejores programas de formación a los niños en el primer ciclo de primaria. No tenemos un buen programa actualmente para esto. Lo que tenemos es, francamente, una improvisación sin ningún fundamento en la ciencia. Y también de que los maestros sean capacitados adecuadamente para poder hacer un trabajo más efectivo. Pero tú no puedes capacitar al maestro si tú ni siquiera eres capaz de evaluarlo. Y no han hecho la evaluación de desempeño docente. Han sido incapaces de hacerlo porque les preocupa más cuánto incentivo tendrían que darle un maestro que la calidad de la educación que merecen los niños de las escuelas públicas dominicanas. Juan, más que satisfecho, ilustraste al país, nos ilustraste a todos. Gracias por este interesantísimo conversatorio. Es un placer. Y esperamos que siempre dispuestos a venir aquí a tu programa y ojalá que se repita. Hemos conversado con el profesor Juan Valdés, quien es el presidente del Observatorio Educativo, profesor Rafael Santos. ¿Qué decir? Las palabras están ahí. Vamos a la pausa y retornamos en breve.